Dios les bendiga, Dios les guarde. El día de hoy vamos a hacer la reflexión número 30. Y les envío un cordial saludo a todos los que puedan ver este mensaje. Lo voy a hacer en la porción de la escritura en Gálatas 5 del 1 al 14. Y lo titulé Libertad, porque de eso está hablando Pablo en esta porción. Entonces, vamos con Gálatas 5:1 y dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida y que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, no, sino la fe, que obra por el amor. Vosotros corríais bien quien os estorbó para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Bueno, la definición que quise buscar primero para entrar al tema de la libertad lo saqué de la RAE, del Diccionario de la Real Lengua Española, y la definición según este diccionario dice que libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. El diccionario bíblico sencillo tiene varias palabras que son sinónimos, que dice que es elección, predestinación, voluntad, justificación. En la escritura se usa de manera simbólica como la libertad obtenida por Cristo para aquellos que eran cautivos de Satanás. Ahora bien, entrando en materia propiamente dicho, nosotros somos salvos por la fe. Ya eso es algo de lo que hemos hecho reflexiones en anteriores entregas, y no por los preceptos de la ley. Lo que Pablo estaba diciendo a los Gálatas era un recordatorio de que ellos fueron salvos por la fe en Jesús y que debían continuar firmes en lo que ya ellos habían aprendido. Él se refería a ellos y a todos nosotros, de modo que no regresarían a su antigua manera de vivir en cuanto a costumbres y a creencias. Yo tengo libertad al estar unido a Jesús, y esta libertad es un principio de vida en que debo agradar al Padre Eterno, al Elohim. Ese es el principio, que nosotros debemos agradarle a Él.
Nosotros no tenemos que agradar a los demás, no tenemos que agradar a los hombres o a la familia, sino a nuestro Padre Celestial. En eso consiste la libertad que nosotros tenemos en el Mesías. ¿Y cómo le agradamos nosotros al Señor? Siguiendo los preceptos que están establecidos en su palabra. Nos da este recordatorio y es un llamamiento también a mantenernos firmes en no someternos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál sería ese yugo de la esclavitud? Retroceder a nuestra manera de vivir, a nuestras costumbres o a nuestras tradiciones que no agradaran a Dios. En el versículo 3 nosotros podemos ver que nosotros no podemos elegir qué preceptos de la escritura vamos a cumplir y cuáles no. Hacer como pescarlos, pues. Simplemente o los cumplimos todos o no los cumplimos. Perdón. Pero nosotros no podemos dejar de un lado las consecuencias que inevitablemente van a venir sobre nuestra vida de acuerdo a esa elección o esa decisión. Porque estaríamos infringiendo, al no cumplir, estaríamos infringiendo ciertos preceptos establecidos en las escrituras. Usted tendría que cumplir todo lo que está allí. Nosotros no estamos unidos a un sistema legal. Nosotros tenemos libertad al estar unidos a Jesús. Nuestra conducta debe agradarle a Él y eso nosotros lo logramos obedeciendo sus preceptos. Y cuando nos equivocamos o pecamos, nosotros podemos acudir a su misericordia. Y allí nosotros hallaremos la gracia de Dios para con nosotros en el momento en que reconocemos el error delante de Él. Hay dos obras que Dios hace en el hombre, en su condición de el que está caído y el otro en el caso del hombre que está al servicio del Altísimo. Y son la salvación y la santificación. La salvación viene en justificación por la fe. Y la santificación quiere decir que después que usted es salvo, que ya usted acepta al Señor, usted debe pasar a un nuevo nivel de vida, a una nueva manera de vivir. Y acá nuevamente voy a repetir cuál es nuestra manera de vivir o cuál debería ser nuestro norte. Buscar agradarle a Él, buscar agradar a nuestro Padre Celestial. ¿De qué manera? A través de la obediencia. Esta manera de nosotros vivir agradando a Dios va a hacer que nuestra vida cambie y que nuestra manera de vivir va a impactar nuestro entorno. Primeramente va a impactar la vida de nuestra familia, que son los que están más cercanos. Y luego va a impactar la vida de los que están a nuestro alrededor, de los que nos están mirando. Quiere decir que esto que vamos a impactar al mundo con nuestro testimonio va a ser una manera viva de ver en nuestra vida la gracia y la misericordia del Altísimo. Las personas van a ver esas cosas en nosotros inevitablemente a través de nuestra conducta, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de relacionarlos con el mundo. Cuando la persona es salva, o sea, que acepta a Jesús como su Señor, como su único y suficiente Salvador de su vida, el Padre la transforma. Es llamado a vivir en un plano superior, de una manera distinta. Ya nosotros no vamos a tener, digamos que las mismas mañas que teníamos antes de llegar al Señor o que el Señor tocará nuestras vidas, sino que va a haber una transformación cuando esto es genuino, cuando de verdad hubo un encuentro genuino con Dios, inevitablemente viene transformación como acto seguido. Entonces, como les repito, pasamos a un plano superior de vida, dejando nuestra vieja naturaleza. Pablo esto lo describió por medio de su propia experiencia, de lo que él vivió.
al descubrir que en nuestra vieja naturaleza, controlada por el pecado, por la maldad, no hay ninguna inclinación hacia el bien, hacia hacer lo bueno o hacia agradar a Dios. Esto él lo expresó en Romanos 7:18, lo vemos en Romanos 7:18, perdón, y dice así: yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza pecaminosa, no habita el bien. Y en el mismo pasaje nos dijo: porque el querer el bienestar en mí, pero no el hacerlo. Perdón, yo voy a repetir esto. Él dijo: porque el querer el bienestar en mí, pero no el hacerlo. Así dice la escritura. Para algún creyente o para alguna persona que me esté escuchando, esta manera de vivir puede ser utópica o lo pueden mirar de una manera imposible o una forma de vivir inalcanzable. Pero como si nosotros estuviéramos viviendo en otro planeta, podría ser. Porque nunca pensaron poder vivir así, poder vivir de esa manera, o quizás lo vieron de como que era un cuento de fantasía, que en este mundo en el que nosotros vivimos, donde vemos que abunda el pecado y sobreabunda la maldad, ver personas con este estilo de vida no es posible, y no es así. Nosotros tenemos que hacer esa luz y tenemos que dar ese ejemplo y dar ese testimonio, como les hablé hace un rato, que va a impactar todo nuestro alrededor. Esto es una clase de vida que el Altísimo quiere que nosotros vivamos, y eso solo se podrá materializar a través de la fe, de nuestra fe en Él. La fe abarca todo el aspecto de nuestra vida, todos los ámbitos de nuestra vida se va a ver impactado por esa fe. Entonces nosotros comenzamos nuestra nueva vida al ser salvos, aceptando la gracia por la fe y misericordia de Dios, y así debemos continuar viviendo bajo esa gracia, por la fe en nuestro Padre Celestial, y por ese amor y ese anhelo de que como estamos dentro de su redil y somos sus hijos, nosotros buscamos agradarle, pero no vamos a retroceder a las viejas cosas que ya pasaron, que antiguamente hacíamos y que ahora en la antigüedad o anteriormente, perdón, lo hacíamos por desconocimiento o por ignorancia, pero cuando ya conocemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, nosotros no vamos a retroceder. Y esto era lo que Pablo le estaba diciendo a los que estaban en Galacia, o lo que él quiso exponer en esta carta para los Gálatas, que se mantuviesen en la fe, que se mantuviesen en la enseñanza, viviendo una vida recta que a Dios le agradara, porque allí estaba la libertad. Regresar a los viejos hábitos, allí hay un yugo de esclavitud de la que nuestro Señor Jesús nos libertó. Bueno, hasta aquí les dejo la reflexión de esta semana. Mediten en ella y mediten a ver en qué áreas de su vida quizás están fallando, o qué áreas ustedes pudieron haber retrocedido. Espero que no. Y si no han salido de allí, les invito a que puedan vivir y experimentar esa libertad que nosotros tenemos en Jesús una vez que ya le aceptamos y queremos vivir una vida para Él. Y por eso, a través de esa vida, entonces nos vamos santificando. Entonces, que Dios les bendiga, Dios les guarde, y espero, si Dios lo permite, la próxima semana montar otra nueva reflexión.